Este hombre fue la esperanza de millones de venezolanos. Muchos daban por hecho que el cambio de Venezuela era él. Y qué mal le ha venido el tiempo. Qué mal ha envejecido Enrique Capriles Radonsky. Y hoy asistimos a su final. El peor final. Aunque la verdad de Capriles podría mm, ser difícil que no nos siga sorprendiendo. Porque su carrera política ha venido en declive con el paso de los años. Pero pareciera que no se puede caer más. Y, y justamente parece que este es el fondo de Enrique Capriles. Que nos va a sorprender en el futuro con algo peor todavía. Bueno, eh, no sería de extrañar, pero hoy el nombre de Enrique Capriles vuelve a sonar y no por una noticia positiva. De Capriles, la verdad, lo último positivo que se sabe, las últimas veces que se ha hablado bien de Capriles es porque se convierte en papá por cosas familiares. O sea, noticia buena de Capriles en los últimos años, cuando decide apartarse de aspiraciones políticas. Esas son las noticias buenas de Capriles en los últimos años, las que mejor recibimiento tienen. O sea, estamos hablando de que Capriles viene en caída libre fuerte. Hoy, cuando estamos en 23 de septiembre de 2024, Enrique Capriles anunció su renuncia a la Junta Directiva de Primero Justicia, el partido que toda la vida él, digamos, fue una de las caras visibles, digamos, que pudo haberlo liderado durante mucho tiempo y, y por el cual él trabajó tanto, ¿no? Qué cosa irónica que esa formación política por la que tanto diste, hasta ellos te sueltan la mano. Vamos a ver el comunicado que compartió Enrique Capriles este lunes. Vamos a leerlo para no perder detalle, ¿no? Porque es interesante. Vamos a ver. Dice, se dirige, bueno, a la Junta Directiva Nacional de Primera Justicia y dice que en mi condición de militante, orgulloso de las bases en todo el país del partido político Primera Justicia, me dirijo a ustedes a los efectos de consignar por escrito mi renuncia irrevocable a esta Junta Directiva Nacional. Esta decisión que ya expresé verbalmente en la reunión del jueves 19 de septiembre de 2024 se fundamenta en la pérdida de la visión de esta Junta, en la falta de unidad interna y conducción colegiada, en la existencia de diferencias irreconciliables entre gran parte de nosotros con un grupo interno de esta propia Junta, en la falta de transparencia y rendición de cuentas de los administradores, que lo único que hacen es debilitar el partido, hacerle sentir a la militancia el extravío del mismo y por tanto cada día aumentar la desconexión con el sentimiento y los anhelos de cambio de los venezolanos. Decía además Capriles que la Junta hoy día no tiene un plan claro ni una propuesta política sólida que le abra caminos democráticos al país en tiempos de tanta turbulencia e incertidumbre. La inercia nunca será la solución. Más, luego de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y el robo de la soberanía popular por parte de quienes están en el poder en Venezuela. Continúa el comunicado diciendo que la mesa directiva decide todo sin respetar a la gran mayoría de los miembros de esta junta directiva y esa enorme mayoría de los militantes de base que se encuentra en el país luchando por un cambio. Esto es importante como él remarca, que habla de los justicieros, como se hacen llamar, que están dentro de Venezuela. Hemos caído lamentablemente en una práctica en la que un pequeño cogollo en unos cargos quiere imponer sus intereses. Intereses que además no son claros con la razón de ser de esta organización política. Ya es costumbre que el mensaje que se transmite en nombre del partido no responde a los valores colectivos, sino a la agenda de una suerte de caudillo, quien con sus colaboradores se cree amo y señor de una organización que le pertenece a la militancia y a la vida política del país. Aquí apunta con todo a ese caudillo que ya vamos a descubrir quién vendría siendo, pero claramente explota Primero Justicia, está en un momento, bueno,
que Capriles lo expone públicamente, de desacuerdo importante, al menos de esta ala de Enrique Capriles, ¿no? No fundamos primero justicia para ser mandaderos de alguien o de un grupito, además divorciados de la realidad de los venezolanos. Fundamos primero justicia para generar un cambio en la política venezolana, sanearla, abrirla, profundizar la democracia. Lo fundamos para hacer política de manera honesta, con principios y valores para contribuir en la construcción de un gran país, con bienestar para la gente, especialmente los más vulnerables. A pesar de las dificultades actuales, sigo creyendo que en ese objetivo, y sigo creyendo en la mayoría de la dirigencia y la militancia de este partido. Lamentablemente, esta junta hoy es una instancia alejada y agotada. Ojalá que la descomposición y decadencia en la que cayó este espacio no termine destruyendo primero justicia en los estados, municipios y parroquias y a su valiosa dirigencia, entre ellos a muchos de ustedes. Invito a los compañeros preocupados por la situación interna a continuar en la búsqueda de una conducción que los guíe con grandeza, humildad y desprendimiento, poniendo de lado la mezquindad, el sectarismo y trabajando por una verdadera unidad para el encuentro de todos. Una conducción venezolana y por venezolanos y en defensa de los intereses de los venezolanos que padecen la grave crisis que vive hoy nuestra patria. Sigue despidiéndose Capriles y al final dice, debo mencionar que entre todas las bajezas a las cuales hemos sido expuestos algunos militantes del partido por parte del señor Julio Borges, interesante porque acá él se empezó haciéndose el misterioso, hablaba del caudillo, pero finalmente lo nombra, quien maneja las comunicaciones del partido, dándole prioridad a sus intereses particulares y quien además tiene una larga historia en el uso pagado de redes y portales para atacar y desprestigiar incluso a miembros de este partido y de la oposición democrática venezolana. Me reservo el derecho de hacer pública esta carta y dejar claro ante nuestra militancia y el resto de los venezolanos las verdaderas razones de mi salida de la actual Junta Directiva Nacional de Primero Justicia. Bueno, sin más que agregar, me despido de ustedes, Enrique Capriles Radowski. Una verdadera bomba lo que soltó Capriles de la mismísima nada, porque no venía sonando como un rumor, un run de Capriles y diferencias con el partido, pero por lo general estas cosas no se hacen tan públicas como lo hizo Capriles. Capriles expuso completamente el quiebre que hay en Primero Justicia. Un quiebre que rápidamente fue respondido por Juan Pablo Guanipa, que ha sido uno de los líderes de Primero Justicia o las caras visibles que ha tenido el partido en este momento en Venezuela, cuando Julio Borges está fuera del país, cuando Enrique Capriles está Enrique Caprileando y el resto de la dirigencia no es tan poderosa, ¿no? Juan Pablo Guanipa respondió. Decía que, bueno, ante la decisión de Capriles de renunciar en carta pública a la Junta Directiva Nacional de Primera Justicia, me permito manifestar que en reciente reunión de esa misma Junta hice la propuesta de aprobar los siguientes puntos que fueron asumidas por unanimidad. Punto número 1, reconocer todo el esfuerzo realizado y la campaña que nos llevó al triunfo del 28 de julio de la mano de María Corina Machado y Edmundo González, a quienes seguimos asumiendo como conductores de la oposición en este momento crucial que vive el país. 2. Ratificar que el centro ideal de la toma de decisiones es la Plataforma Unitaria Democrática, María Corina Machado y Edmundo González. 3. Continuar con la presión interna y externa como mecanismo para exigir que la verdad del resultado electoral sea aceptada por todos. 4. Reiterar y profundizar la política de unidad y voto de Primero Justicia, defender el voto de los venezolanos el 28 de julio y asumir el compromiso ante el país de impulsar políticas que respondan a los nuevos escenarios y retos que nos impone la pretensión de desconocer la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio. 5. Mantener el desconocimiento de Nicolás Maduro a los boletines del CNE y a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. La militancia y la dirigencia de Primera Justicia sigue firme en su voluntad de defender la victoria del 28 de julio. Ese es el mandato que nos dio el pueblo venezolano y vamos a darlo todo por cumplirlo. Foco, hermanos, nada puede desviarnos del objetivo. Respuesta contundente de Juan Pablo Guanipa en esa publicación en su cuenta de Twitter o de X.
Y la verdad que, bueno, deja por supuesto de manifiesto la separación que había, como Guanipa decidió responder frontalmente a el comunicado de Capriles. De alguna manera se deja entrever que cuando Capriles hablaba de colaboradores, de mandaderos, se refería justamente a líderes como Juan Pablo Guanipa. La verdad, un despelote total lo que ha comunicado hoy Primera Justicia. Uno de los partidos políticos que supo, digamos, liderar de alguna manera en la opinión pública. Bueno, partido político que tantas veces, eh, digamos, lideró las convocatorias de la oposición venezolana, porque fue Enrique Capriles Radonsky, el líder de la oposición en elecciones dos veces, en 2012 y 2013, y por supuesto que tuvo un papel importante para las parlamentarias del 2015. Entonces estamos hablando de un partido fundamental en Venezuela. Ahora, ¿por qué el peor final para Capriles? Pues porque hoy los que aplauden a Capriles terminan siendo los enemigos de la democracia en Venezuela. Si tu comunicación termina siendo un premio para fomentar una supuesta división dentro de la oposición, bueno, no sé si lo estás haciendo muy bien, que digamos, ¿no? Pero de todas maneras, Capriles ya viene de un tiempo para acá tratando de ser el distinto, ¿no? De ser como que el tipo diferente de la oposición, supuestamente. Según él, solamente hace falta revisar el archivo reciente de Capriles que cuando la oposición unitaria se mantiene en el llamado desconocer a Nicolás Maduro porque se robó unas elecciones claramente, Capriles hace poco más de un mes decía que era necesario que la oposición y el oficialismo negociaran para destrabar el conflicto político en Venezuela. ¿Cómo? Estamos hablando, Capriles. ¿A negociar qué? Bueno, es sospechoso, ¿no? El 29 de noviembre de 2023, cuando la dictadura de Maduro hacía un referéndum consultivo, un parapeto, para discutir el tema del Esequibo, en el cual, por supuesto que hay unanimidad en la postura de los venezolanos sobre el Esequibo, y la oposición así lo manifestaba y decía que era innecesaria la participación de los venezolanos en ese referéndum, que era simplemente una jugada política de Maduro. Capriles decía, yo participo, públicamente, yo participo. Ni siquiera es que el tipo fue el día del referéndum y participó y ya está, no, él dijo, yo participo. Y, por supuesto, el 8 de octubre de 2023, cuando Capriles Radonsky declinaba su candidatura a las elecciones primarias de la oposición, en las que finalmente ganó María Corina Machado, donde digamos se erigió como la líder política de la oposición. ¿Cuáles eran los motivos de Capriles? Inhabilitación política. La misma que tenía María Corina Machado, que no le impidió ser la líder de la oposición frontalmente y poder establecer un grupo de fuerza en la oposición venezolana. Ahora, ¿fue la inhabilitación política lo que hizo que Capriles se bajara del proceso? ¿O eran los números pobres que veía faltando 2 semanas para la primaria? 2 semanas para la primaria. O sea, Capriles siempre estuvo inhabilitado, pero él decidió bajarse 2 semanas antes de la primaria. No sería que sospechaba de alguna manera que los resultados iban a ser parecidos a lo que finalmente terminó ocurriendo, que fue María Corina Machado con el 92.35% de los votos, Carlos Prosperi con 4.61% y después del Solórzano, Andrés Caleca, César Pérez Vivas, etcétera, con el menos del 1%. Uno ve estas cosas y dice, wow, es impresionante lo que ha pasado con Capriles en los últimos años. Capriles supo conseguir 7 millones de votos en las elecciones de 2013. Específicamente 7.363.980 votos en unas elecciones presidenciales venezolanas. El tipo, para muchos,
fue el ganador de las elecciones de ese año. Digo para muchos porque siempre queda en discusión el tema de la legitimidad de esa elección que finalmente llevó a Nicolás Maduro al poder después de la muerte de Hugo Chávez. Pero eh, igual el número es lo suficientemente fuerte como para decir que Capriles movió a un país. Ahora, Capriles termina siendo aplaudido por José Brito. José Brito comunicó que, aunque rectificar es de sabio, tarde piaste, pajarito, decía. Julio Borges es la madama que ha prostituido a gran parte de una dirigencia opositora y los agrupó en una cofradía de malandros que usurpan funciones para seguir cometiendo tropelías y sacando provechos de la crisis política que ha pretendido varias veces en Venezuela. La verdad no vamos ni siquiera a leer a José Brito porque es un payaso total, pero ese es el aliado que consigue Capriles con su comunicado. O Andrés Izarra. Andrés Izarra. Esos son los que aplauden el comunicado de Capriles. Dice, terminará finalmente de impresionar PJ. Le voy a Capriles. Borges es un cadáver insepulto. No hay que, digamos, ser un genio para ver que lo de Capriles ha tenido un impacto terrible. Bueno, esa es la decisión que ha tomado Capriles, lo ha hecho público, él ha decidido que sea de esa forma y es difícil en este caso no recordar un video muy famoso, muy viral, que decía algo más o menos como esto. Y te lo digo a ti, Capriles. Tú eres un cobarde, mamahuevo. Porque nosotros íbamos para esa. Y de nuevo cometimos el error de creerte, malnacido. Si te gustó este video, dale like, compártelo, déjame tu comentario, déjame tu opinión sobre Enrique Capriles Radonsky y esto que está pasando en Primera Justicia. Y nada, quédate ahí pendiente del canal que vamos a seguir informando sobre política, sobre Venezuela y distintos temas. Te mando un abrazo, yo soy Richard Alexander Núñez, bienvenido a mi canal.